el Señor trajo esta frase. Oiga la frase que trajo el Señor: la oración que no funciona. Dígale al que está a su lado: hay oraciones que no funcionan. Y hoy el Espíritu Santo nos va a decir cuál es esa oración que no funciona. Y parece contradictorio con lo que estamos enseñando. Parece contradictorio porque el pastor ha enseñado, porque hemos predicado, porque estamos hablando del reto de oración, 21 días de oración, 21 días de un reto de oración. Hemos estado en vigilia, hemos estado hablando de la oración, hemos estado hablando del poder de la oración, que la oración es la llave, que la oración es la clave. Todo eso está bien y todo eso sigue vigente. Amén, Juan, amén. Amén. Pero hay una oración que no funciona según la Biblia. Según la Biblia, hay una oración que Dios hace así, como el chiquillo, el meme que hace así. ¿Ha visto el meme que ponen ustedes a veces que hace así la mano en la frente? Así. Hay una oración que Dios hace así. ¿Es en serio? Hay una oración. ¿Cuántos quieren saberlo? Que por una ofrenda de $500 pase aquí al frente. Son bromas. Vamos a ir a la palabra de Dios de una sola vez y vamos a ir al Evangelio de San Lucas, al capítulo 18, y vamos a ver una parábola que Jesús cuenta tirándole duro a los fariseos de la época. Óigase, a los hombres que creían que tenían a Dios en la bolsa, a los hombres que creían que cuando ellos pasaban Dios les aplaudía y Dios seguro les hacía así como una reverencia, porque hay gente que cree que Dios tiene que pararse a hacernos una reverencia a nosotros. Imagínense, se ha torcido tanto el evangelio que se perdió el enfoque de que lo principal es la adoración a Dios, el culto a Dios, y ahora parece que en las iglesias se le da culto al pastor, a la gente, a los líderes, pero no se le da culto a Dios. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Entonces hay una oración que no funciona, iglesia, y me llamaba mucho la atención porque Jesús comienza a decir la siguiente parábola. En el versículo 9, Lucas 18, a partir del verso 9, dice lo siguiente, y ahí hay un tremendo tema. Lo vamos a leer y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y ahí comienza Jesús a decir: dos hombres subieron al templo, ¿a qué? Ok, esto hay que leerlo despacito, iglesia. Esto hay que leerlo despacito. Como dijo el salmista, despacito, ¿verdad? Hay que leerlo despacito, ¿verdad? Porque vea lo que dice: dos hombres subieron ¿a qué? Subieron al templo, ¿a qué? A orar. Iban a orar. No iban a jugar, no, iban a orar. Los dos tomaron una buena decisión. Iban a orar, como usted y yo que venimos al templo a orar. ¿Cuántos dicen amén? Pero ojo lo que pasó aquí, porque el Señor entra en detalle y dice: uno era fariseo y el otro era publicano. Ahora vamos a ver qué es la características del fariseo y las características del publicano. Ahorita lo vamos a ver. Continuamos, verso que sigue. Dice: el fariseo, puesto en pie. Y aquí hay una perla, hermanitos, pero preciosa. Dice: oraba consigo mismo. Ahí se las dejo nada más. Vamos poquito a poco, porque aquí hay una perlita escondida. Oraba consigo mismo. No le estaba orando a Dios, imagínense. Este estaba orando consigo mismo. Ojo. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, injusto, adúltero, ni aún como este publicano que está en este lugar. Imagínense, vamos a ver, verso que sigue, y dice la palabra de Dios: ayuno 2 veces. Ya el hombre estaba presentando su currículum vitae a Dios. Él quería impresionar a Dios. Él seguro decía que Dios iba a quedar: ¡ay, qué carga! Ayuno 2 veces por semana. Doy los diezmos de todo lo que gano. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Verso que sigue: os digo que éste descendió a su casa
justificado. Diga conmigo, justificado. 1, 2, 3, diga justificado. Antes que el otro, dice Jesús, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por su palabra? Ay, hermano, qué rico es leer la palabra de Dios. Qué rico es leer la palabra de Dios. Es que en la palabra hay tanta sabiduría. Es que en la palabra hay tanta sabiduría, hay perlas escondidas, que es lo que vamos a compartir en esta mañana, iglesia. El fariseo era un erudito de la Biblia o de la ley de Dios. Era un erudito, conocía la palabra de Dios, conocía los mandamientos de Dios. Oiga, con punto y coma, sabía totalmente a cabalidad los mandamientos de Dios. Pero ¿sabe qué? Dígale que está a su lado, no los ponía en práctica. Conocía la palabra, era conocedor de los mandamientos de Dios, pero no los ponía en práctica. No practicaba el amor, no practicaba la misericordia y no practicaba el perdón. Por eso cuando ahora escuchaba este canto precioso que puso doña Eli, digo yo, Señor, definitivamente en Dios no hay casualidad. ¿Nos pusimos de acuerdo usted y yo? ¿Nos mensajeamos? ¿Nos pusimos de acuerdo? Dios está hablando al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Porque ellos conocían los mandatos de Dios. Amarás a tu prójimo, pero ellos no amaban. Ellos conocían el mandato de Dios, pero ellos no practicaban. Entonces el fariseo tomó una postura en la congregación como un hombre muy sabio, como un hombre donde la gente tenía que adularlo, donde sus largos trajes y su caminata así como muy sacando pecho, dicen aquí, ¿verdad? Pechito de paloma, sacando pecho el hombre pasaba y la gente tenía que hacerle una reverencia porque era San Fariseo. Era fariseo de fariseos. Era el hombre que conocía la escritura, que hablaba con Dios, que andaba pellizco en nalga con Dios. Era un hombre que tenía a Dios tan cercano que tenía el número privado de Dios. Nadie lo tenía, el WhatsApp. Solo los fariseos tenían el número íntimo de Dios, donde podían llamarlo hasta su alcoba, donde podían tomar café con Dios a pata cruzada, y ellos le daban esa figura al pueblo. Los habían adoctrinado de tal manera que la gente tenía un alto estima de los fariseos. Y Jesús vino, porque era un revolucionario, a romper paradigmas, a romper dogmas, a romper todo espíritu religioso. Entonces Jesús tira esta parábola y ellos hasta que le ardía. Imagínese usted qué ojo le hacían a Jesús cuando Jesús, y vino un fariseo y empezó a orar y a pavonearse y a caminar diciendo, wow, es el fariseo. Porque iglesia, dígale que está a su lado, esa es la oración que Dios no escuchó. La oración en esa mañana, el fariseo perdió el tiempo esa mañana. Se alistó con sus buenas túnicas, su buen perfume, y se fue a orar al templo. Pero dice la Biblia que volvió a la casa igual como entró, salió. ¿Sabe por qué? Porque no hubo ni un poquito de humildad para reconocer quién es el grande de grandes, el Señor de señores, el Dios de dioses. ¿Cuántos dicen amén? Porque iglesia, a veces nos queremos igualar a Dios también. A veces creemos que como somos hijos de Dios, entonces le podemos hablar con mucha confianza a Dios. Entonces, como ya somos hijos de Dios, le podemos decir a Dios, como dicen algunos, es que el mae y yo y el mae, él sabe. Y yo, usted le habla a Dios así, que falta de respeto. Yo tengo hijos y si un hijo a mí me dice mae, lo dejo. Si alguno viene con la cara así al revés porque me dijo mae. Entonces, imagínese la falta de respeto que alguna gente se las cree de verdad, que se presentan a Dios pavoneados. Entonces, iglesia, voy siguiendo porque esto se va a poner duro. Dígale que está a su lado, hoy Dios te va a hablar. Dígale así, no le tenga miedo, dígale, hoy Dios te va a hablar. Y ahora después dígale, y a mí también. Hoy Dios nos va a hablar a todos. Entonces se conocía como un hipócrita, porque predicaba, pero no vivía lo que predicaba. Jesús en la cara les dijo, ustedes son hipócritas, porque ustedes hablan, pero no viven lo que hablan. Ustedes dicen, pero no hacen lo que dicen. Entonces vea, ellos conocían los mandamientos de Dios, pero no los practicaban. No practicaban, como les decía hace un ratito, el perdón, la misericordia, el amor. Y le habían inventado una doctrina al pueblo
de que ellos eran los que tenían la última palabra. Ellos eran los que tenían el sartén por el mango. Ellos eran los papás de los tomates. Tan es así, iglesia, que Jesús un día predicando en Mateo 23:3 le dijo a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Imagínense cómo Jesús desacredita a los fariseos, porque les dice: hagan lo que ellos dicen, porque lo que decían era la ley, lo que ellos enunciaban o anunciaban era la ley, pero no la vivían. Entonces ellos hablaban de santidad, pero no eran santos. Ellos hablaban de amor, pero no practicaban el amor, la misericordia, el perdón. Ellos no tenían la gracia, no practicaban la gracia. A una prostituta sin reparo la podían apedrear. Y Jesús llegó un día y dijo: un momentito, el que esté libre de pecado, tire el celular. No, perdón, si hubiera sido en este tiempo dice tire el celular, ¿verdad? Dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y la Biblia dice sarcásticamente que los viejillos verdes, los viejillos fueron los primeros que se fueron porque tenían buena carga de pecados. Jesús los confronta: maestro, la ley dice que una mujer, si se toma en condición de pecado, hay que apedrearla. Y Jesús, un momentito, ok, pero viene una reforma, pero viene la gracia, pero viene el amor del Padre, pero viene la bondad del Padre. Y ahora yo le voy a decir algo: si hay alguien que está libre de pecado aquí, si alguien puede estar libre de pecado, tire la piedra. Y si no, pónganse a caminar, porque en todos tenemos cola que nos majen. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Todos la estamos pulseando, iglesia. Entonces el fariseo presentaba un estatus, presentaba una mampara, pero no vivía lo que él predicaba o lo que él conocía. ¿Y quién era el publicano? Eso se lo estoy contando a largos rasgos, porque tenemos que celebrar la cena del Señor hoy y no nos podemos quedar aquí mucho, pero de esto se puede dar todo un seminario, iglesia. ¿Quién era el publicano? El publicano era un judío que se dedicaba o trabajaba cobrando impuestos. Entonces se le conocía como un traidor, porque el publicano era cobrador de impuestos, trabajaba para el gobierno de Roma, y Roma tenía oprimido a todos los judíos. Entonces, cuando alguien decidía trabajar para Roma, ojo el detalle, cuando alguien veía pasar a un publicano, le escupían en la tierra. Cuando alguien veía y dice: mire, ahí viene Luis Serrano y es un publicano, es un cobrador de impuestos, los papás los echaban de la casa, los desconocían como hijos, los desheredaban, les quitaban las herencias, los tiraban afuera, porque era conocido como la lacra de la sociedad. Eran unos enemigos, eran traidores, porque imagínate, ahora soy cobrador de impuestos y me toca ir a cobrarle el impuesto a mi familia. Me toca llegar a tocarle a mi familia, a cobrarle el impuesto, decirle: hey, no has pagado el impuesto. Imagínese. Y Jesús llamó a un discípulo que era cobrador de impuestos. Vea lo atrevido que era Jesús. Vea lo revolucionario que era Jesús, que en el grupo de los 12 llamó a un cobrador de impuestos, porque el cobrador de impuestos también tenía la mala fama de que se robaba la plata. 3 partidos para mí. O sea, él siempre repartía y las cuentas no le cerraban, no había auditoría, entonces no le cerraban las cuentas. Él llegaba y así a puño decía: 4 para mí, 2 para ti, y así. Entonces ellos robaban, los publicanos, los cobradores de impuestos. Y Jesús, contra todos los pronósticos, iglesia, llama a su grupo a un cobrador de impuestos. ¿Cómo se llamaba? Mateo. Mateo fue discípulo de Jesús, fue cobrador de impuestos, y la cara que hacían los mismos discípulos: Señor, ¿es en serio? Mateo va a estar con nosotros, el que cobra impuestos. Usted sabe, Señor, cuando vamos a pasar nos van a apedrear, nos van a decir de todo, porque van a decir que con usted, Señor, anda la lacra. Y el Señor dice: sí, porque es que de eso se trata. He venido a salvar al pecador, al perdido. No he llamado a los buenos, he llamado a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Cristo de la gloria, iglesia. Y por eso el título del mensaje hoy: hay oraciones, o hay una oración que no es contestada. Y es
La oración que no funciona es la oración cuando lleva el estilo fariseo. Y ojo aquí, iglesia, porque si nos regresamos al pasaje, ahora sí, vamos a ir al versículo número 11, pongámoslo ahí, Lucas 18:11, y empecemos con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a desmenuzar un poquito este versículo, porque nos da una referencia de lo que había en el corazón de ese fariseo. Número 1, dice: el fariseo puesto en pie. Ojo el detalle. No es que orar de pie sea malo, pero para los efectos de lo que Jesús quiere enseñar a una persona de pie, que no tuvo ni siquiera el tupé de poderse hincar en el altar de Dios. Una persona que se llamaba muy conocedor de la Biblia, muy conocedor de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, pero no tuvo ni siquiera la devoción de hincarse, se quedó de pie. Y no es que orar de pie sea malo. Sin embargo, la palabra erguido, estar ahí de pie delante de Dios, representa mucho. Jesús está diciendo: la oración que no funciona es la oración que se hace desde nuestro orgullo, desde nuestra prepotencia, desde nuestro, según nosotros, nuestros dones, talento, lo que sea. Por eso la Biblia dice que todo lo que nosotros tenemos que arrojarlos a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros tenemos que entender que la oración, para que funcione, además de fe, tiene que llevar un grado de humildad. Dios es nuestro Padre y nosotros somos los necesitados. ¿Cuántos dicen amén? ¿O suena fea esa palabra? Yo soy el que necesito a Dios. Dios a mí no me necesita. Si usted no viene a la iglesia, si usted no busca a Dios, Dios sigue siendo Dios. Pero si yo no busco a Dios, ese es el problema. Porque Dios sin mí funciona, pero yo sin Dios no funciono. Yo sin Dios soy como un pececito fuera del agua. Me muero en cualquier momento. Yo sin Dios soy como una rama que le cortan a un tronco donde pasa la savia, donde se alimenta esa rama, la cortan y esa rama no va a tener vida. Una persona sin Dios, aunque por fuera se vea bien, por dentro comienza a morir. Y entonces, Dios sin mí puede existir, puede subsistir y puede seguir adelante. No deja de ser Dios. Pero yo sin Dios no soy nada. Entonces el fariseo, ahí cabe un aplauso para el Señor, claro que sí, un buen aplauso para Cristo, para el Señor. Puesto en pie, ejemplifica el orgullo, la prepotencia, la arrogancia. ¿Quién soy yo para embarrialarme las rodillas delante de la presencia de Dios? No, Dios tiene que agradecer porque yo vine hoy al culto. Dios tiene que darme gracias a mí porque yo me metí en el reto de oración. Dios tiene que aplaudirme a mí. Dios tiene que aplaudirme. ¿Por qué? Porque yo fui el que vine al reto de oración. Es que yo ayuno, es que yo oro, es que yo hago esto. Y entonces esa oración, según lo que dice la palabra de Dios, no funciona. Dígale al que está a su lado: la oración bajo el orgullo no funciona. No mueve nada, ni siquiera de Dios, porque la oración, esa oración no funciona. Es una oración hueca. Es una oración vacía y hueca. Es una oración desde nuestra propia prepotencia y orgullo. Y Dios no va a contestar un capricho ni una oración de un fariseo moderno que ahora pretende que Dios tiene que darle premio porque está haciendo esto. Que pretende que si yo hago esto, Dios me da esto. No. Si Dios me quiere dar lo que me quiere dar, glorias sean dadas a Dios. Y si Él no quiere dar nada, glorias sean dadas a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es el jefe, Él es el Señor y Él merece toda la gloria. Ya empezamos mal. Jesús vino donde un ex leproso que se llamaba Simón y empezó a pavonearse por ahí. Dice: ahora va a venir el maestro y va a saber quién es Simón. Pero resulta que en la actividad estaba llena la casa y llegó una prostituta. Se arrojó a los pies de Jesús. Dice que llevó con sus lágrimas, le lavaba los pies al Señor y con su cabello se los mojaba. Se los secaba con el cabello, con las lágrimas se los mojaba. Imagínense. Y cuando este fariseo, espíritu de fariseo, que ese fariseo volvió a ver a esa mujer, se quedó viendo a Jesús y dice: si este hombre fuera un profeta, sabría que esa mujer no vale nada, no vale la pena y no podría ni siquiera dejarse tocar de esta mujer. Y entonces Jesús viene, como conoce los pensamientos, le dice: Simón, vine aquí y no me diste beso,
vine aquí, no me diste agua ni siquiera para lavarme los pies. Vea la arrogancia de un fariseo. Vea que el espíritu fariseo anda en muchos pastores, iglesia, porque creen que pararse aquí en el altar, es que yo soy el que tengo el conocimiento, yo les voy a enseñar a ustedes cómo es que se ora, yo les voy a enseñar. Y yo lo veo cuando agarran el micrófono y lo primero que dice: hermanos, hoy les voy a enseñar. Y yo, ay, wow, aleluya, aleluya. Entonces yo me imaginaba a este fariseo de esta manera. Yo me lo imaginaba así, con sus buenas túnicas, buen perfume, con sus buenos brazaletes, porque andaban bien poseados esta gente. Diezmos, ofrendas, por favor. Entonces dice que estaba de pie. Yo me lo imagino así, iglesia, entrando, porque dice la Biblia que subió al templo a orar. Y cuando pasó por las puertas del templo, todos se hicieron así: pase, don fariseo, qué bueno, qué privilegio. Hoy nos acompaña el fariseo Luis Serrano, que vino hoy con nosotros. Uy, somos indignos de que esté hoy con nosotros este hombre. Hay predicadores que suben así a la tarima, que parecen estrellas de rock con gafas oscuras y suben así saludando al público. Se bajan de una limusina y se suben como si esto fuera un escenario, iglesia. Esto es el altar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí es donde está la presencia de Dios y se predica la palabra de Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, y solo Él merece la gloria, iglesia. Ningún hombre. No hay nada que podamos aportar nosotros. No ve que sin Dios no somos nada nosotros. Yo me lo imaginaba a ese hombre así: aleluya, oh santo, oh poderoso, porque agarran hasta esa habladita, ¿verdad? Entonces, puesto en pie, oraba, ojo, consigo mismo. ¿Había leído este texto ustedes? Levanten la mano como señal. ¿Cuántos lo habían leído? ¿Le había prestado atención a eso? Consigo mismo. Pastor, ¿qué significa orar consigo mismo? Es que él estaba haciendo alarde de todo su currículum vitae. Él estaba haciendo alarde: Señor, gracias porque hice el reto de oración, aleluya. Gracias, Señor, porque estoy ayunando. Gracias, Señor, porque ahora soy más bueno. Gracias, Señor, porque ahora tengo esto. Gracias, Señor, porque ahora mi esposa me ve. Gracias porque ahora mis hijos me... Gracias porque ya, bueno, Señor, y gracias porque ya no soy como ese sinvergüenza que entró aquí. Ay, se puso feo el pastor hoy, el mensaje, los veo muy callados ahora. Ya me voy a ir por esta puerta un momentito, porque está feo el mensaje. ¿Por qué, iglesia? Porque a veces nosotros se nos pega algo de lo fariseo a nosotros. Y estoy hablando nosotros, no estoy diciendo ustedes, estoy diciendo nosotros. Y oramos mal, porque creemos nosotros que ya somos modelos terminados y que Dios para vernos y Dios nos felicita y aplaude. Mi chiquito, le aplaudo por todo lo que usted ha hecho. No. Si todo lo que nosotros hagamos no es nada comparado a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Él hizo por nosotros. Por eso la Biblia termina diciendo que este fariseo, con todo su ropaje, su oratoria, con todas sus palabras rimbombantes, dice que llegó a la casa igual como salió. Recibió tal vez aplausos de la gente, porque la gente dijo: wow, ¿viste el currículum de ese fariseo? Oiga lo que dice: ayuna 2 veces a la semana, y yo no ayuno ni una al mes. Estoy frito. Y viste, diezma de todo. Ay, yo a veces no puedo ni a la ofrenda, no puedo ni poner algo para... Imagínense. Y el fariseo pavoneando todo lo que hacía en Dios. Ay. Entonces vea lo que dice el Señor. ¿Cuántos quieren que Dios escuche sus oraciones? ¿Cuántos dicen amén o no amén? ¿Cuántos quieren que su oración llegue a la presencia de Dios? ¿Cuántos dicen amén o no amén? ¿Cuántos dicen amén o no amén? Que la oración llegue a la presencia de Dios. Póngale a su oración, póngale esto. Póngale esto, iglesia. Porque yo no entiendo por qué a veces, yo no podría pararme aquí a decirles a ustedes cómo oro yo. Hermanos, es que yo oro en la madrugada. Ustedes tienen que orar igual que el pastor en la madrugada. A las 3 de la mañana estaba hoy buscando tu abuela, diga el que está a su lado. No, yo oro a la hora que pueda. Un día Dios me dio una lección a mí, porque yo estaba orando, yo estaba predicando en la corte y empecé a hablar de los beneficios de orar en la madrugada. Ojo, yo puse como una meta de que todo el grupo orara en la madrugada, porque a mí me ha gustado orar en la madrugada. Y se quedó un guardia de seguridad y me esperó hasta el final y me dice: Luis, muy bonito el mensaje, pero le voy a decir algo. ¿Cómo hago yo entonces para orar? Dios a mí no me va a escuchar. La unción de Dios no va a caer en mí, porque yo nunca voy a poder orar en la madrugada. ¿Sabe por qué, Luis? Porque mi turno es al revés. Yo entro de noche y en el día estoy durmiendo. Y me quedé yo.
Y cierto, si una persona es enfermera y sale a las 4 de la mañana, ¿qué llega a hacer a la casa? A orar. Llega a dormir y va a tener que orar en la noche. Entonces dígale que está a su lado, ¿cómo se puede orar? Como usted se acomode. Si usted quiere orar en la madrugada, si usted quiere orar en la noche, cuando los chiquillos ya están. Uno recomienda en la madrugada, dice uno, porque usted está descansado. Porque a veces uno llega, las mamás llegan muertas de todo el trajín con los chiquitos y todo esto, y van a orar y el Padre en nombre de Jesús, porque están cansados. Pero entonces estratégicamente hay que buscar el mejor momento que usted sienta para poder orar. Pastor, ¿cómo hay que orar? Sentado, de pie, hincado. Parece la canción, sentado, de pie, hincado. Sentado, de pie, parece una canción, pero no. Usted ora como usted se sienta mejor en la presencia. Hay gente que le gusta orar hincado, postrado, hay gente que le gusta orar de pie, hay gente que le gusta orar sentado. Y luego dice el hago, porque usted ore sentado, no se le va a ir la unción. O porque ore con los ojos abiertos, porque hay gente que dice, cierra los ojos, cierra. Mamá, no quiero cerrar los ojos, papá, no quiero cerrar. Cerrarlos, porque si no los cierras se te va la unción. No podemos nosotros agarrar un esquema de oración o decir que se ora con música. Nosotros aquí apagamos la luz por costumbre, pero no es que haya algo místico en que apagamos la luz, música instrumental. No. Usted puede orar con la luz prendida, sin música instrumental o con música instrumental. Lo que quiero dar a entender, iglesia, es que usted para orar, lo único que necesita es humildad y un corazón dispuesto. Porque usted podría orar en el carro, usted podría orar en su casa, pero sí, usted necesita un tiempo de estar con Dios. Obviamente, todos necesitamos un tiempo de estar con Dios, pero yo le pregunto a usted, ¿qué pasa si alguien trabaja en las madrugadas y no puede orar? Cuando hemos hecho oraciones en la madrugada, hay gente que no ha podido venir a orar. ¿Sabe por qué? Me han dicho, yo no puedo porque entro temprano, yo no puedo porque tengo que ir a dejar a un hijo a tal lado. Tranquilo, ore la hora que quiera. Lo que quiero dar a entender, iglesia, hoy es que el fariseo puso una norma y según él, Dios le iba a aplaudir, y nosotros no podemos caer en ese jueguito. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque oiga lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren que su oración sea escuchada? ¿Cuántos dicen amén? Vaya a Mateo 6. Mateo 6. Y en el versículo 6, oiga lo que dice. Mateo 6, versículo 6, iglesia. La oración tiene recompensa. Dígale que está a su lado. Orar trae recompensa. La oración trae recompensa. Dios quiere recompensarte por la oración. Pero hay una oración que no va a ser contestada, iglesia. Y es la oración planteada a Dios desde nuestro orgullo, prepotencia, creyendo nosotros que con nuestros hechos, que con nuestras cosas vamos a mover la mano de Dios. Y yo le voy a decir algo. A mí me ha pasado, iglesia, que un día he estado en mi casa revisando un expediente, sentado en la computadora revisando un expediente. No estoy orando, ni estoy pensando en oración, y me ha pasado muchas veces que estando ahí revisando eso, he sentido la presencia de Dios, donde ha bajado así y siento ese abrazo, y yo me quedo así, nada más disfrutando ese momento, y digo, papá, siento tu presencia. ¿Y sabe cómo me lo ha puesto Dios? Como cuando usted está ahí y ve a su hijo, y resulta que usted viene y lo abraza y le da un beso a su hijo y se va. En ese momento el hijo queda, hey mamá, ¿qué hice? No hiciste nada, solo eres mi hijo y quiero darte un beso. Así muchas veces, iglesia, nosotros sentimos la presencia de Dios. A veces nosotros traemos muchas expectativas. A mí me dio mucha bendición ver la vigilia, cómo se desarrolló todo lo que pasó, y yo sé que Dios estuvo aquí. ¿Cuántos dicen amén o no amén? ¿Cuántos recargaron pilas? ¿Cuántos dicen amén? Yo sentía su presencia desde que entrábamos a la puerta. Yo sentía su presencia. La gente no caía aquí, no pasó nada de que la gente caía, pero su presencia estaba, iglesia, y su presencia venía a fortalecernos, y bajamos recargado pilas. Yo recargué pilas, yo el día sábado, y hoy me he sentido diferente después de la vigilia. ¿Por qué? Porque estuvimos un tiempo a la par de Dios, de papito Dios, iglesia. Pero nosotros a veces tenemos unas expectativas muy elevadas. Vea lo que dice Dios. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿qué dice la Biblia? Ora a quién, ora a quién, a tu Padre que está en secreto. Y ojo lo que dice: y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice la Biblia? Dígale que está a su lado, te recompensará. Sí, la oración trae recompensa. Cuando usted busca a Dios, usted va a tener recompensa.
¿Sabe cuál es la recompensa? Que Dios te va a dotar de fortaleza, te va a dotar de sabiduría, te va a dotar de más fuerza, vas a sentir más vigor, vas a sentir más ganas de orar. ¿Por qué? Porque la oración te despierta. La oración es una disciplina que, como el atleta, el que sale a caminar o el que sale a correr. Si yo salgo a correr todos los días, dígame una cosa, ¿quién va a ser el beneficiado? Cuando usted ora, ¿quién va a ser el beneficiado? Cuando usted se mete en oración, ¿quién va a ser el beneficiado? Usted. Usted se va a sentir diferente. Por eso dice la Biblia, te recompensará, porque la oración, hermanos, trae recompensa. Pero Dios no quiere oraciones fariseas. Dios no quiere que nosotros creamos que nuestra oración impresiona a Dios, que nosotros podemos impresionar a Dios, porque, iglesia, no lo vamos a impresionar. Dios quiere que nuestras oraciones no sean estorbosas. Y hay otra cosa, iglesia, vamos a ir al verso 5. Voy rápido porque quiero ir avanzando. Vea lo que dice en el verso 5. Ahí mismo vuelve a decir Jesús: y cuando ores, no sean como los hipócritas, porque a ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa del fariseo? A ver, por un horno microondas, por un viaje a Europa nadando. ¿Cuál era la recompensa del fariseo? Alguien que me diga, ¿cuál era la recompensa? Los aplausos. Él pasaba y decía: wow, qué oratoria de ese hombre. Vio todo lo que hace, ayunos, diezma, hace todo esto, porque todo lo cacareó, iglesia. Lo pavoneó como la gallina que pone un huevo y empieza a cacarear. ¿Usted ha visto la gallina? La gallina cacarea. ¿Usted sabe por qué cacarea? Porque puso un huevo. Y la bandía pone un huevo y cacarea. Usted se da cuenta, las que han tenido gallinas de verdad, caseras, que la gallina pone un huevo y lo anuncia a todo el barrio. Todo el barrio dice: oiga, la gallina del vecino está poniendo. ¿Por qué? Entonces dice el Señor: los fariseos les gusta venir y pavonearse de todo lo que hacen. Pero dice el Señor que usted lo que haga en secreto va a ser recompensado. ¿Con qué quiero decirle esto, iglesia? Hay personas que tal vez no pudieron venir al reto de oración, y tal vez no pudieron venir por una enfermedad, por trabajo, y tal vez esa persona desde su casa oró y pudo meterse y sentir la presencia de Dios, y pudo ser escuchado por Dios. Pero cuando viene aquí, tal vez alguien lo vuelve a ver y le dice: mira, nunca fue al reto de oración. Bueno, pregúntele por qué no fue. Pregúntele por qué. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, iglesia? Quiero decir, iglesia, que la oración que Dios va a recibir es la oración sincera desde el corazón. Que cuando usted viene al templo o está en su casa y está usted orando de corazón, esa oración llega a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? ¿Aguantan un poquito más? ¿Aguantan un poquito más? El tema de hoy se llama la oración que no funciona. ¿Quieren otro texto? ¿Dónde están los varones? A ver. Hoy me van a sacar por la puerta de atrás, yo sé que sí, pero no importa. Quiero que me busque ahí Primera de Pedro 3:7. Hoy me van a guindar, pero no importa. Vamos a botar esquemas, iglesia. ¿Por qué no funciona mi oración? ¿Por qué mi oración no pasa del techo? Ojo, Pedro le escribe a los esposos. ¿Cuántos esposos hay aquí? Maridos. Pero eso puede aplicar también para las mujeres. Así que no se van a ir tampoco, ustedes no se van a escapar. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. No está diciendo que la mujer sea menos que el varón. Lo que está diciendo es que es un vaso más frágil. O sea, está diciendo: nosotros los varones también somos frágiles. Como vaso más frágil, no como un jarro decía alguien por ahí, ¿verdad? Dice: y como a coherederas de la gracia de la vida. Y ojo lo que dice al final. ¿Qué dice al final? ¿Para qué? Para que ¿qué dice la Biblia? Quiere decir que un esposo que trata mal a la esposa, su oración tiene estorbo. Un esposo que no dignifica a su esposa, su oración tiene estorbo.
Puede cacarear, puede pavonear, puede decir lo que quiera. Su oración no va a pasar del techo, porque Dios le va a decir: vaya y aprenda a tratar a su esposa. Trátela con gentileza, trátela con amor, trátela con cariño. Igual aplica para una esposa, así que no se van a escapar. Esposas que le gritan al esposo, que lo maltratan, que lo andan denigrando, que le andan bajando la autoestima, que le andan diciendo: porque usted no es como el vecino. ¡Ay, qué feo, qué feo! ¿Y porque usted no es como este? ¿Y porque usted no hace esto? Porque no soy este, porque soy Luis Serrano, y con esto se casó mamita y ahora aguante. Muy fea la palabra que trae el pastor. Para que las oraciones no tengan estorbo, dígale que está a su lado: hay oraciones que no pasan del techo. ¿Cuáles son? Cuando nosotros oramos, pero no hay amor, no hay misericordia, no hay perdón, no hay gracia de Dios. Cuando nosotros somos un espíritu fariseo, oramos y oramos, pero no vivimos lo que oramos. Tratamos mal a la gente, tratamos mal a la gente en el trabajo, tratamos mal y todos están. Yo sé que el mensaje no es un mensaje para decir gloria a Dios, pero hermanos, esto hay que predicarlo, porque necesitamos dar testimonio en la casa. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Necesitamos dar testimonio como hijos que están aquí. Usted viene a hacer el reto de oración. ¿Cómo tratas a tu madre? ¿Le ayudas en la casa? O la mamá le tiene que recoger hasta los calzoncillos todos sucios y las medias todas sucias, porque no las lleva a la casa y no las lleva a lavarlas, porque las tiene que llevar la mamá ahí recogiéndole todas las cosas. Quieres conquistar el mundo, pero no puedes ni tender tu propia cama. ¿Es en serio? Iglesia, hoy el Señor nos está hablando fuerte a todos. ¿Cuántos dicen amén? A mí como pastor de nada serviría venir a predicar aquí si trato mal a esta dama, si trato mal a mis hijos, si trato mal a la gente en el trabajo. De nada sirve, iglesia. Por eso necesitamos nosotros dejar que la gracia de Dios entre en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es una palabra, iglesia. Yo no quiero que mis oraciones sean estorbadas. Entonces a veces le ponemos mucho protocolo a la oración, pero Dios dice: empecemos por el lado sencillo. Trate bien a los demás, misericordia con las personas, gracia con las personas, favor con las personas. Trate a la gente con misericordia, con perdón, con gracia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros